Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo conversatorio rumbo a la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. El día de hoy tenemos el placer de conversar con Lucinda, que es una gran promotora de lectura, y me voy a permitir platicar un poquito de quién es Lucinda y después, bueno, será mucho mejor que ella nos comparta qué es, quién es y qué está haciendo. Lucinda es licenciada en Letras por la Universidad de Monterrey y estudió el máster en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado en la edición, la mediación de comunidades lectoras y la creación de contenido en Internet. Ha trabajado tanto en proyectos literarios autogestionados como el de Paola Carola, como en empresas como Penguin Random House. Y desde 2014 es promotora de lectura en redes sociales, especialmente en su canal de YouTube que se llama Lucinda Entre Libros. Bueno, Lucinda, bienvenida a nuestro segundo conversatorio y también a la comunidad que forma parte de la FIL Ciudad de Nueva York. Compártenos dónde estás ahorita y qué estás haciendo. Hola, primero muchas gracias por tenerme aquí, la verdad me emociona bastante. Ahorita mismo estoy en Monterrey, regresé hace menos de 2 meses a Monterrey. Ahorita mismo estoy dedicándome a la comunicación institucional de un lugar, sobre todo redacción, todos los textos que hay gente que no sabe manejar, yo los estoy manejando. Y también pronto daré un taller sobre Annie Ernaux, que bueno, fue mi obsesión del año pasado, entonces me puso muy feliz que haya ganado el Nobel, en verdad casi lloro, yo sentía que yo no había ganado el Nobel así, o sea, era como para mí casi. Em, y estoy como buscando generar comunidades lectoras en físico, en persona, en vivo, porque como mencionaste, casi toda mi experiencia es en digital, ¿no? Y con Paola Carola eh, se hizo un club de lectura que tiene sus ventajas, ¿no? Que sea en línea, porque no hay restricciones de, oye, no estoy en esa ciudad, entonces no puedo. No me puedo transportar, tiene sus ventajas, pero también es muy bonito poder como volver a compartir y mediar la lectura en persona, entonces estoy buscando hacer eso pronto. Oye, en algún lugar de tu biografía leí que querías dedicarte a los libros desde que el momento en el que aprendiste a leer. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la literatura? Pues yo le pedí a mi mamá que me enseñara a leer. O sea, creo que mi hermano todavía no nacía, o sea, tengo un hermano menor, 4 años y medio menor que yo. Entonces fui hija única por un ratito y yo veía que la gente recibía esta información de otros lugares, ¿no? O sea, que leían las cosas, el periódico, los anuncios. Entonces yo le pedí a mi mamá que por favor me enseñara a leer, ¿no? Hay niños que piden otras cosas, yo le pedí eso, porque todavía en el kinder, pues todavía no era ese momento, ¿no? Pero el momento creo que tenía, no sé, 5 años en preprimaria o algo así, cuando ya sentí que tenía las bases para yo aventarme así yo a leer un libro completo, o sea, era un librito así chiquitito, esas que tienen la portada así acolchadita, o sea, que son así como para niños chiquitos. Y leí así mi primer libro sola, ¿no? Sin tener que depender de un adulto a mi ritmo, me tardé como 3 días. Eh, y me di cuenta que era como otro mundo, o sea, que probablemente iba a querer hacer eso todo el tiempo, ¿no? Y por ahí de los 6, 7 años, algún tío, alguna tía me dijo, bueno, entonces tú vas a querer estudiar letras, ¿no? Y había niños que decían, quiero ser doctor, no, quiero ser veterinario, otras cosas, ¿no? Y yo en ese momento dije, claro, esto es lo que quiero hacer, si se puede estudiar esto es lo que voy a querer hacer, ¿no? Entonces yo siento que soy la peor asesora vocacional cuando la gente me dice, oye, ¿y por qué esto, cómo te decidiste? Y yo, es que no había otra opción. O sea, para mí esto era lo único, no había más, ¿no? Entonces, siempre supe qué es lo que quería hacer, no hubo ningún momento de duda. Qué, qué gran ventaja tener tan claro qué quieres ser. Yo creo que ahí te has ahorrado bastantes reflexiones y discusiones internas, ¿no?
Sí, me ahorré varias crisis. O sea, sí veía a mis compañeros, como realmente interesarse por lo que iba a decir el examen vocacional que aplicaban en la prepa y así. Yo sabía que iba a salir lo que iba a salir, o sea, justo esto, que mis aptitudes eran como para estudiar literatura, pero es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, yo hubo una temporada de mi vida que leía mucho, ¿no? En la adolescencia pasó bastante, ¿no? Porque al final pues, somos una generación que tuvo como un boom comercial de la literatura juvenil, eh, y mucha gente estaba leyendo, salían muchas películas, entonces eso hacía que muchos jóvenes pues fueran a la librería a decir, bueno, quiero saber qué pasa después, entonces voy a leer, comprar el segundo libro, pero pasa, ¿no? Y para mí ha sido todo menos pasajero, ¿no? Creo que es probablemente una de las constantes más grandes en mi vida. ¿Y qué libros han marcado, o dirías tú que han marcado tu trayectoria como mujer y como lectora? Pues de muy niña, a ver, yo creo que soy ya la colita final de la generación de Harry Potter, ¿no? Entonces, sí fue como una lectura súper formativa en esa época de mi vida. Yo creo que de muy joven leí fantasía. Había otra escritora alemana que se llama Cornelia Funke, que le decían como, probablemente lo estoy pronunciando mal, ¿no? Que le decían que era la J.K. Rowling pero alemana, ¿no? Y tenía un libro sobre cómo los libros podían salirse de las páginas y así, ¿no? Y otra italiana, Elisabetta Agnone, que también tenían un libro sobre magia y así. Yo creo que pasé por esa temporada en la preadolescencia y la adolescencia, pero sí creo que hubo un antes y un después. Creo que a los 12 años me aventé Orgullo y Prejuicio ese verano y mi vida cambió. O sea, fue complicado, ¿no? Porque jamás me había acercado a eso, eh, pero sí fue como, ok, esto también existe, ¿no? Y recuerdo que de ahí me agarré también a leer Jane Eyre y, y mi vida creo que volvió a cambiar. Esas fueron como lecturas extremadamente formativas durante la adolescencia y en la prepa también, ¿no? Recuerdo muy bien que leí El Gran Gatsby. En la universidad yo creo que el libro, que ese sí lo tengo tatuado y todo, fue La Campana de Cristal de Silvia Plath, que sufrí muchísimo. O sea, no es como que decía, ay, qué padre, me encanta leer este libro, súper divertido, me siento genial. No, fue una lloradera total. Eh, Ese ha sido como el último libro que creo que me ha definido muchísimo. Lo habré leído como la edad correcta, ¿no? Los 19, 20 años, que era cuando esa es la edad, ¿no? De la protagonista, y fue altamente formativo. Pero creo que también durante la universidad me fui formando como lectora, esto lo dije hace poco en un podcast, ¿no? A partir del contraste me di cuenta que el 90% de las alumnas éramos mujeres, pero el 90% de nuestras lecturas eran hombres. Wow. Sí, era muy fuerte, ¿no? Eh, y creían que poniéndonos a leer La señora Dalloway y ya, o sea, que era suficiente, ¿no? Ya para el siglo XX, siglo XIX, no había excusa para que no nos pusieran a leer mujeres, ¿no? Así Claro. era como, oigan, ya, por favor. Entonces, por mi cuenta, empecé a leer muchísimas más mujeres y sobre todo contemporáneas latinoamericanas, ¿no? Y fue cuando entró a mi vida Fernanda Melchor y Mariana Enríquez, Jasmina Barrera, Isabel Zapata, y son mujeres pues jóvenes, ¿no? También, eh, a las que podía admirar, ¿no? Y que se ignoraban bastante en el programa en el que yo estaba. Era como esto es lo que se está escribiendo ahora mismo. Me parecía muy extraño que no, que se dejara a un lado de esa manera. Lucinda, justo estamos en el mes del amor y la amistad, ¿no? Y bueno, el día de hoy, que es 14 de febrero, es un día universalmente conocido, ¿no? Por ser el día en el que se festeja el amor y la amistad. ¿Qué estás leyendo tú? ¿O cuál es lo último que has leído respecto del amor?
Bueno, yo ahora mismo estoy leyendo este libro de Otessa Moshfegh de My Year of Rest and Relaxation. Uy, gran Está bien heavy, ¿eh? O sí. sea, no me esperaba un libro ligero, pero tiene demasiadas capas, como muy pesadas, pero es una lectura muy interesante. Pero creo que lo último que leí que tuviera que ver así como con amor, probablemente fue o algo de Annie Ernaux en sus libros que tenían que ver, o sea, como el libro de pura pasión, por ejemplo, o el de Sensación Térmica de Maite López, que pues también, ¿no? O sea, según yo estoy haciendo su doctorado en CUNY. Bueno, ya eh, lo terminó y estuvo con nosotros en la edición, sí, sí, la sí. cuarta edición de la Feria del Libro de Nueva York. Sí, su novela es impresionante. Eh, Cuéntanos un poco cómo fue esta relación con Annie Ernaux y justo el momento en el premio Nobel. Te he escuchado hablar un poco de eso y me cautivó justo porque yo estaba leí la semana pasada el acontecimiento. Pues me la recomendó una profesora de la maestría, em, María Dolores Picasso, pero Picasso con Z, ¿no? Entonces ellos lo pronuncian Picasso. Ella me daba una asignatura llamada Literatura de la autobiografía y la intimidad, escrituras de la autobiografía y la intimidad. Entonces, ella, por ejemplo, editó las ediciones de cátedra de los ensayos de Montaigne. Es experta en letras francesas, es estas personas que tienen una educación francesa desde el colegio. Entonces, estábamos hablando de mis inquietudes sobre la escritura del yo en mujeres y en temas específicos de estar entre dos, en el in-between, ¿no? Y me dijo, o sea, yo había explicado algo sobre mi proyecto final de la licenciatura, ¿no? Que tenía que ver con literatura chicana y estar en ese entre dos. Y ella me dijo, deberías leer a Annie Ernaux. Y yo le hice caso, o sea, yo todo lo que ella decía, yo le hacía caso, eso me lo dijo en diciembre, me compré el libro de El Lugar porque era el que estaba disponible en la librería más cercana a mí y desde ese entonces era, cada vez que regresaba a esa librería me decían, ¿quieres otro libro de Anier? No, ok, ¿no? O lo tenían o lo tenían que pedir, ¿no? Porque me los empecé a leer como en orden cronológico de conforme iban traducidos al español, bueno, o sea, en orden cronológico de lo que ya estaba traducido en español, ¿no? Y me vi a mí misma diciendo, bueno, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y sin poder parar y luego involucrándome así, o sea, fue a Madrid y fue una experiencia así increíble, tuve 3 segundos con ella porque la fila era larguísima, pero me impactó mucho su forma de escribir lo propio, ¿no? O sea, cuestiones íntimas, domésticas, pero también tan universales. Justo sobre el acontecimiento estuve en un círculo de lectura al respecto y la gente en España lo veía como, claro, el aborto aquí no pasa nada, ¿no? Aquí ya está protegido, se puede abortar libremente. Y yo leyendo ese libro yo decía, bueno, esta historia puede suceder prácticamente en muchos lugares de México y Latinoamérica todavía, ¿no? O sea, es una realidad distinta y lo que me llama la atención de ella es que ella está en sus 80s, pero esa fila de mujeres que yo vi eh, en la librería Alberti para que nos firmaran un libro mínimo, todos teníamos había entre niñas de 15 años hasta mujeres en sus 30s. O sea, hay muchas veinteañeras leyendo así ávidamente a esta mujer francesa que nació en los 40, ¿no? Y creo que eso dice mucho de la actualidad que ella refleja en los libros sobre el ser mujer y ser cierto tipo de mujer, ¿no? A mí lo que más me fascinó de ella fue, o sea, la cuestión feminista es importante, claro, pero la cuestión de la movilidad social para mí es un tema importante y que nunca lo había visto reflejado en la literatura de esa manera, ¿no? Y sí, yo estoy fascinada y cuando ganó el Nobel, yo la más feliz. Qué increíble coincidencia, ¿no? Porque por ahí leí también o escuché más bien, que fue como una predicción, ¿no? Muy coincidencial, ¿no? Lo que hiciste y qué bien que fue una experiencia bastante
importante para ti, ¿no? El que haya ganado el Nobel y que la hayas descubierto recientemente. Sí, porque aparte eso significaba que muchas personas a mi alrededor medio ya sabía quién era ella, porque yo no me callaba. O sea, eran como, "Ah, ganó la señora de la que Lucinda nunca se calla, wow, ¿no?" Y hizo que amistades a mi alrededor dijeran, bueno, está bien, ¿no? Vamos a leer a Annie Ernaux y ya va uniéndose gente a mi culto. Siguiendo con el tema del amor, Annie no tiene una novela que ha sido, que ha generado algo de polémica por alguna de sus lectores y lectoras, ¿no? Que es Pura Pasión. A mí me gustaría retomar precisamente el tema del conversatorio del mes de febrero, que es sobre el amor, y que reflexionáramos sobre cómo se ha escrito del amor en la literatura a lo largo del tiempo, ¿no? Hay parejas muy famosas en la literatura, ¿no? Sí, yo creo que Pura Pasión causa esas actitudes, esas opiniones, porque es muy sincera, ¿no? Es muy visceral sobre, no esconde nada en cuestiones de celos, no adorna absolutamente nada, no maquilla, es muy cruda con todo, desde para hablar de su aborto como su amorío, ¿no? Y estas cosas que es algo humano sentir esos celos, a lo mejor decir, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me escribe? Y había gente que lo veía como poco feminista, pero es eso, es un tema que ha estado desde siempre prácticamente, ¿no? Eh, el primer texto que yo leí como la primera clase de literatura de la carrera, que era Fuentes de la literatura occidental, claro, énfasis, ¿no? En occidental, evidentemente, era la Ilíada, ¿no? Y estábamos hablando de qué, pues de Elena y París, ¿no? Y avanzábamos y era como, bueno, estamos hablando de Dante y estamos hablando de Dante y Beatriz y avanzábamos bueno, un poco antes, ¿no? Las metamorfosis de Ovidio también había esas historias de amor. Avanzábamos a la siguiente clase que era arquetipos de la literatura y los arquetipos, al final, ¿no? Ese arquetipo del amor, ¿no? Cómo se ve casi que canonizado en Romeo y Julieta, en la literatura occidental. Y es un tema del que no se puede escapar, ¿no? Y es por algo, porque es justo eso, ¿no? Es profundamente humano. Bueno, hablábamos justo para preparar este conversatorio en semanas anteriores sobre las otras narrativas, ¿no? Y otras expresiones de amor que pues que se están visibilizando y y que tienen que recuperar su espacio en la literatura. Olvidé el nombre de esta escritora argentina de la que hablábamos y que Sí, justo fue coincidencia, no sé si recuerdas, porque yo había escuchado de ella una noche anterior a la que tuvimos nosotros. es Tamara Tenenbaum, ¿no? Sí, 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 sí. tú habías escuchado de su novela, ¿no? Yo de su novela, Y yo exactamente. había escuchado así infinidad de veces de el libro anterior que escribió como que de no ficción, que se llama El fin del amor. Siento que muchas personas están haciendo esa reflexión alrededor del amor romántico y justo los arquetipos que se han impuesto a su alrededor, que mucho tienen que ver pues con la sociedad en la que vivimos, que al final es cis heteropatriarcal, ¿no? Eh, y creo que también, ¿no? Después de la pandemia hubo mucha gente cuestionándose cómo amaba y cómo se relacionaba con las demás personas. Y en un momento de aislamiento, qué tipo de amor se necesita y qué tipo de amor en realidad no es amor, ¿no? Que creo que eso también lo explora Maite López en su novela. Eh, eh, si esto es el amor, pues a lo mejor no lo quiero, ¿no? Si esto es el amor y lo que he escuchado toda mi vida, ¿no? Justo estábamos hablando de que así como ha inspirado a la literatura, también ha inspirado a la música y Maite López tiene una novela como altamente musical, tiene su playlist en Spotify. Si tú buscas Sensación Térmica, tiene la playlist. Y estas canciones que crecimos escuchando en las reuniones de nuestros familiares, en la radio, nuestra abuela cantándolas, y dices, uy, este es el amor que me han enseñado, ¿no? O lo que sonaba en el fondo, la telenovela que estaban en tus tías, y es ese amor que dices, en realidad existe, y si existiera yo lo quisiera, es bastante interesante. Y también hay
creo que otros libros que hablan justo de este amor romántico idealizado, pero desde el punto de vista de personas que no lo habían podido ver representado tan libremente, que no lo habían podido ver representado tan libremente. Justo estábamos hablando de este libro que creo que se considera juvenil, ¿no? El de la canción de Aquiles, Ujú. que es una adaptación de la Ilíada, pero desde el punto de vista de Patroclo y de su amor así ardiente por, por Aquiles. Eh, y mucha gente lo ningunea, pero Madeline Miller, que es la autora, es doctora en clásicas. Y justo ese libro es un estudio de cómo hacer accesible un clásico como la Ilíada a gente más joven y no necesariamente interesada en esos temas. Y de hecho está entre los libros más leídos en México el año pasado. Ah, de verdad. Sí, lo cual habla bastante de quiénes están leyendo, que usualmente son mujeres y mujeres jóvenes, pero no se puede ignorar, ¿no? O sea, oye, al final están leyendo una reinterpretación muy clara de la Ilíada, ¿no? O sea, con los nombres y tal, porque de Romeo y Julieta hemos visto versión tras versión tras versión, eh, pero, o sea, hemos visto Amarte duele, hemos visto Grease, hemos visto, bueno, la versión de Lurman, ¿no? Que es el texto original, pero hecho para la generación de MTV. Pero hay niñas de 16 años leyendo este libro y luego yéndose a leer la Ilíada y les gusta y luego se echan la Odisea. Entonces, creo que tiene un valor porque aparte de eso, ¿no? Se visibiliza el amor que no es heterosexual, ¿no? Justo estaba pensando en estas otras formas de amor y se me vino a la mente este libro de Rosa Montero, no sé si lo leíste, que se llama La carne, pero No sé, todavía no lo he leído. el que escribió que se llama La ridícula idea De de... no volver a verte. Sí, claro, ¿no? Y una parte del amor también es el duelo. Exactamente, sí. Y hacer ese juego de espejos con una mujer brillante como lo fue María Curie, que claro, brillante y todo, pero eso no te va a excluir de experimentar algo tan fuerte como es el perder a la persona que amas. Y me parece haber recurrido al diario de María Curie después de haber tenido una pérdida me parece bastante interesante, ¿no? Y después haber hecho un experimento literario, porque claro, no todo va a ser justo esa canonización del amor de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, hay gente que dice, ay, pero se mueren, ¿no? O de que, ay, tienen 13 años, 14 años, ¿no? ¿Cuál? O sea, what's the big deal, ¿no? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué son ellos? Y digo, pues por eso, ¿no? O sea, porque son mártires, porque se mueren en ese punto, no hay oportunidad para la desilusión, no hay oportunidad para el desencanto, para el conflicto, ¿no? Se mueren en ese punto idealizado del amor y ahí se quedan para siempre petrificados. Eh, y explorar el amor que siguió toda la vida y después termina, no porque alguien se haya ido con otra persona o diga te he dejado de querer, sino muere, es también una exploración que tiene que hacerse, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y hablando precisamente del duelo, eh, acabo de recordar otra novela que leí de este escritor argentino que se llama Andrés Newman, Hablar solos. Ajá. También recurre al tema de la memoria, ¿no? Y es algo que a mí me impresiona particularmente de la obra de Annie Ernaux, regresando un poco ¿no? a esa herramienta y que es tan, ¿no? Tan no sé si decir persistente, pero es una de sus cualidades, ¿no? Como escritora, ¿no? Que recurre a la memoria y al diario.
Sí, ajá, eso, regresar, o sea, si no publica directamente el diario, regresar a sus propios diarios y volver a vivir el ser una niña, ¿no? Volver a vivir el ser una chica de universidad, ¿no? Volver a vivir ser una mujer recién casada que no sabe muy bien a dónde va, a dónde, a dónde va su vida, ¿no? Que también en cuestión de memoria y de amores que a lo mejor no son este amor romántico, siento que últimamente se ha hablado mucho, al menos en los círculos que yo frecuento en el internet, eh, que tengo amigas que dicen, no, o sea, el amor de mi vida son mis amigas, ¿no? El amor de mi vida es esta mujer que ha estado conmigo desde el kinder o desde la primaria, toda la universidad juntas. Ella ha sido más constante que algunas otras relaciones amorosas que hayan sucedido, y un libro que habla de esto es Punto de Cruz De de Jasmina. Jasmina Barrera, y que también habla del duelo, ¿no? O sea, de una pérdida de una amiga, y dices, oye, ¿a dónde vamos de aquí, no? O sea, estos son los hilos que nos unieron de adolescentes, esos años altamente formativos, qué mujeres somos ahora y cómo llegamos a ser estas mujeres y no lo hubiéramos podido ser de no ser por esas amigas que nos formaron y nos amaron también, ¿no? Qué increíble platicar contigo, Lucinda. Y a ver, recomiéndanos libros que hablen para este 14 de febrero que podamos recomendar a nuestra audiencia de la feria sobre el amor. ¿A quién nos Bueno, recomendarías? para mí el de Jasmina es como el regalo, o sea, si le quieren regalar algo a una amiga, o sea, es como, en verdad es para comprar 5 y regalárselos así a tus mejores amigas, a tu amiga que quieres que se dé cuenta, sensación térmica de Maite López. Y creo que también siempre hay mucho valor en los clásicos que nos siguen haciendo suspirar, ¿no? Que eso también lo hablamos previamente. Yo tengo amigas que para ellas Mr. Darcy sigue siendo el hombre, ¿no? O sea, es Elizabeth Bennet y él son la pareja, ¿no? Que hasta le supera en sus imaginarios a Romeo y Julieta. Eh, y claro, Annie ¿no? Para quien tenga el corazón rotísimo. Yo creo que la triada de libros que son pura pasión, Perderse, que son los diarios que están hermanados con lo que se narra en pura pasión, y La ocupación, que habla de los celos, ¿no? De cómo se siente ocupada por la otra, ¿no? Es bastante, es una reflexión que creo que es muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Lucinda. Ojalá que nos veamos en nuestra quinta edición. Sí, sí, sí. Y bueno, me gustaría que invitaras a nuestra audiencia a que se sumen a tu canal, que está bastante interesante. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Cómo empezaste con el canal? Pues yo tenía 17, estaba en la prepa, y el algoritmo de YouTube me recomendó un video de una chica llamada Faurosco, que era un video muy gracioso en el que su hermana le tapaba los ojos y le pasaba libros para que los reconociera, o sea, de su librero, para que los reconociera solamente con el tacto y como oliéndolos y así. Y en algún momento identifica un libro por cómo huele, porque esa editorial huele de esa manera. Y es algo que yo llevo haciendo de niña, y mi mamá me decía, o sea, ¿qué crié, no? O sea, ¿qué está pasando? Y le enseñé el video y le dije, mira mamá, ella también es así. Y lo gracioso era que Fa era de Monterrey. Muchas veces estas cosas pasan en la Ciudad de México, ¿no? Eran las como los 4 booktubers como más relevantes en ese momento, eran todos de Monterrey, todos. Entonces, todos eran un poco mayores que yo, pero me sentí como animada a decir, oye, pues yo crecí con YouTube, no sé, o sea, desde que, o sea, la gente se ríe de esto, pero es la verdad, o sea, yo creo que desde que vi la caída de Edgar, no, que también es de Monterrey, no he salido de ahí. Consumo muchísimo contenido de YouTube porque ya hay una infinidad de tipos de videos. Y dije, pues me voy a aventar. Y recuerdo que leí The Outsiders de S.E. Hinton.
que también es un librazo para leer en la adolescencia, me parece. Y dije, claro, o sea, tengo que hablar de esto. Nadie ya, creo que mis papás estaban hartos de escucharme hablar de libros que no hayan leído ellos y mis amigos leían, pero no a mi ritmo. Y dije, tengo que compartirlo. Entonces, pues dije, bueno, me senté, grabé el video, lo subí y así comenzó todo. La verdad es que compartir esta gran pasión mía por los libros en internet creo que ha sido uno de los mayores aciertos que he hecho en, en mi vida. Oye, espera, entonces, ¿encontraste un video en YouTube de una booktuber Ajá. que identificaba los libros por el olor particular de las O editoriales? sí, ajá, era como por tacto y luego dijo, no sé si dijo, este libro huele a Tusquets o algo así. Y dije, sí, no, y todavía tengo olores, o sea, creo que mis libros de Harry Potter, o sea, esa edición de Salamandra, ese encuadernado en específico, tenía un olor particular, ¿no? Eh, entonces me llamó la atención, vi más videos suyos por eso y eso me llevó a sus amigos de esa época que también estaban haciendo contenido sobre libros en internet. Y sí, o sea, es una comunidad que suele ser también como bastante abierta a nuevas personas porque pues, está el problema, ¿no? De los demasiados libros. Entonces, para todo hay, yo creo, para todo hay creadores de contenido y había un estereotipo de la persona que hacía contenido literario en Internet. Yo creo que hasta en Letras Libres llegó a salir como artículos de que hay estos niños que se creen, por qué, pero como que sentían cierto intrusismo laboral o algo así hacia el crítico literario, pero nada que ver, o sea, realmente era como pues tu compa, tu amiga que te recomienda un libro porque le gustó, ¿no? Es como cuando alguien te recomienda una película saliendo del cine. No tiene que ser tan profundo, pero también puede serlo, ¿no? Si alguien quiere hacer algún análisis muchísimo más profundo y subirlo a internet, claro, adelante. La cosa es que se notó que eso mismo, los jóvenes están leyendo muchísimo, sobre todo las chicas. Eh, y si ves eso, esta lista de los libros más leídos que causó muchísima indignación entre gente de la industria, eh, pero era como, pero no te da gusto, o sea, que sean tantas mujeres y tan jóvenes que estén leyendo. Yo también leía libros juveniles en su momento, pero esos fueron mi escaloncito, mi trampolín para leer otras cosas, ¿no? Al final el público que existe y hay que empezar a apreciarlo también como tal. ¿Y tú crees que la pandemia haya sido, digamos, un detonante para que se haya exponenciado el número de lectoras o de preferencias, que la lectura haya tomado como este espacio en el ocio de ciertas audiencias en México o en Yo, general? yo creo que sí, sobre todo porque a lo mejor nos hicimos más conscientes, bueno, ahora hay quien lee en digital, claro, pero nos hicimos más conscientes de que la pantalla, o sea, el tiempo en pantalla era demasiado y había esta necesidad de conexión con otras personas. Entonces, cuando trabajé con Paula Carola en su club de lectura, ese club de lectura nació durante la pandemia con un libro de Clarice Lispector, nada más y nada menos. Oye, qué Eh, bueno que recuerdas a Clarice Lispector, Sí, porque oye, estaba pensando en ella y estaba pensando en, se me olvidó su nombre, pero quien escribió el manual de las, ¿cómo se ay, llama? sí, se llama Lucía. Lucía Berlín. Sí. Sí, qué grandes. Ellas dos me Eh, acompañaron a mí en la pandemia, por ejemplo. sí, eso, de repente eran como voces que escuchábamos, o sea, que sentíamos cercanas. También cuando yo me integré a su grupo de trabajo, o sea, todavía eran tiempos pandémicos, y yo decía, muchas mujeres que dijeron, bueno, o sea, mi propósito de lectura o sea, mi propósito de año va a ser leer 10 libros, ¿no? Y si el club de lectura hace 11 clubes al año, pues ya la hiciste esa lectura acompañada, sobre todo porque de repente todo lo que hacíamos era en solitario. El leer algo que siempre había sido en solitario, ¿no? Y recuerdo que hay lecturas que nos siguen uniendo, o sea, hay un libro que se llama Ansibles Perfiladores y otras máquinas del ingenio de Andrea Chapela,
brillantísima, jovencísima, está publicado por Almadía, tiene una de mis portadas favoritas de los últimos años, no sé si la has visto, es el Ángel de la Independencia, pero con agua como hasta acá, o sea, una ciudad de México así inundada. Eh, Fue cuando Almadía tuvo ese cambio de look, ese fue uno de los libros que estrenó ese cambio de look. Y habla, es ciencia ficción, son cuentos de ciencia ficción, creo que también se lo recomiendo bastante para el 14 de febrero, que es un género del que yo me sentía un poco, o sea, me sentía un poco ajena, sentía que era como, no hablaba de cosas que apelaran a mí y a mis sensibilidades, y lo leímos juntas, muchas nos sentíamos igual, pero terminamos fascinadas porque justo hablaba de la tecnología y cómo intercede en nuestras relaciones sentimentales, ¿no? O sea, cómo es un corazón roto con la tecnología, ¿no? Cómo es una relación que dices, oye, esta gente ya se está fusionando. Bueno, ¿te imaginas que hubiera una tecnología en la que realmente puedes fusionar memorias y pensamientos, ¿no? O sea, tiene esas exploraciones de los límites de la tecnología y los límites de la actividad humana. Eh, y es un trabajo preciosísimo donde yo no sabía que la ciencia ficción podía sentirse tan cercana, tan cotidiana, tan dentro de lo doméstico y sobre todo que fuera tanto sobre los afectos. Qué interesante. Se me vino una pregunta a la mente justo ahora que estábamos hablando de la pandemia y de tanto que se ha hablado sobre el post-COVID, ¿no? Y Ajá, sí, la nueva normalidad. ajá, la nueva normalidad. ¿Qué hay post? ¿Hay un post en la literatura, así como lo hay en otras áreas? ¿Tú qué opinas? Pues ya empezaron a salir libros, ¿no? Sí, 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 según yo ya empezaron a salir libros que apelan directamente a la pandemia, incluso creo que también películas, ¿no? Vi Glass Onion hace poquito y Glass Onion o sea, hablaba sobre la pandemia. Em, no estoy segura si en la literatura en sí, o sea, creo que a lo mejor y todavía falta un año o un año y medio, 2 años para verlo en el contenido, porque creo que también sucedió que hubo libros muy suertudos, por ejemplo, el de Andrea Chapela, ella no se planeó para que saliera durante la pandemia, ¿no? Pero conectó más con la gente justo por la situación en la que estábamos, pero a lo mejor en la manera de consumirlos. Creo que nos hicimos más conscientes de a quién le estamos comprando los libros, eh, donde se hizo conciencia sobre la librería como lugar físico, lugar así, ¿no? De cuatro paredes, un espacio, y en lugares como Madrid, lo de apoyar a la librería de barrio, creo que se fortaleció. Se abrieron muchas más librerías de lo normal después de la pandemia, justo por ese buscar, preguntarle al librero, oye, ¿no? De repente hubo una saturación del algoritmo y de decir, prefiero el boca en boca, ¿no? sí, qué interesante. El caso de España creo que es muy particular, ¿no? Porque su industria literaria, y eso lo sabemos porque estamos trabajando en un proyecto muy cercano con una feria en España y con el Ministerio de Cultura, Uh eh, -huh. que hubo un aumento en todo el tema de la venta de libros dentro de la industria y se fortaleció la Sí, industria y físicos, ¿no? físico, O, precisamente. Y en Estados Unidos, precisamente, que es la venta de libros de editoriales españolas dentro de Estados Unidos, aumentó mucho durante la pandemia. Entonces, sí, ajá, o sea, yo recuerdo haber ido a vacunarme y en Houston hay una librería que se llama Brazos Bookstore, y son una chulada, o sea, en verdad, yo ese matrimonio soy fan de ellos, nada más viví con ellos en ese momento, me recomendaron libros, platicamos, tenían libros que yo conocía de aquí, de editores independientes en Monterrey, y tenían bolsas como de takeout, ah, así, en filita de gente que ya ha ordenado libros. O sea, que hacían eso de recoger en la banqueta, ¿no? Eh, pero así había un espacio en el que no se podía caminar
porque la gente estaba haciendo eso y creo que se dieron cuenta de lo importantes que son las librerías independientes en el tejido comunitario. Creo que esa era una, hasta antes del COVID, una área dentro de la industria del libro, ¿no? Que estaba no necesariamente en crisis, pero que no estaba no tan revitalizada como lo está haciendo ahora después del COVID, que sirvió, ¿no? De alguna manera. Y también las bibliotecas, en el caso, ¿no? De México y en Nueva York también fueron bastante importantes. Sí, creo que también, bueno, al menos en México, en el norte, o sea, donde yo estoy, es esa idea de la librería independiente todavía es área de oportunidad, ¿no? De que nos demos, sobre todo en una ciudad tan industrial, que nos demos cuenta que hacen muchísimo, muchísimo bien a las comunidades, son importantes. Sí, pues muy bien. No me gustaría cerrar nuestra conversación. Sé que seguiremos en contacto y de verdad te esperamos acá en nuestra quinta edición, Lucinda, Sí. para que puedas compartir con nosotros y bueno, y conocernos físicamente, que no nos conocemos. Sí. Muchas gracias y A bueno, ti. hasta luego. Adiós, gracias. Bye.